Muchas gracias por venir. Me siento Yo yo lo que acá. puedo decir es que aquí nadie puede hablar cabezas de pescado. Se los digo al tiro. Muy bien, me metí la... Sebastián, ¿no tiene ninguna canción de algún famoso ocupado en tu...? No, con todo respeto a Katy, no me gusta Katy o ese tipo de música, así que no tampoco plagiaría a Katy. Probablemente algún hip hopero ¿No chileno les sí, pero... gusta? Es Pero que sí de es otra una maravilla. Otra época. Es muy full joven. mi Perdón, época. con todo respeto. Oh, Me gusta lo que mucho acaba más. de decir. Nosotros Me gusta mucho más el rock o el hip hop. Katy, qué sé yo, pero... Sí. Me gusta más el rock o el hip hop, no es algo. Que la Es la guitarra. verdad. Candidato, verdad. ¿vio la entrevista que le hicimos recién ayer en Estaba el ahí, Proboste? estaba en los estudios, en el estudio al lado. No quiso dejarle ni una pregunta planteada porque le ha hecho hartas preguntas difíciles el último tiempo. Sí, y voy a ser bien transparente. Me parece que uno va instalando falsa verdad en el sistema y se van quedando adelante. Así que quería aclarar dos cosas. Primero, dice que yo oculté mi vida profesional, pero se la encontró en Wikipedia. Perdón, con todo el respeto, pero es como absurdo. Está en mi currículum, está en todos lados. Estoy muy orgulloso de haber trabajado entre el 2009 y el 2018 en el mundo privado. Y Pero, lo digo abierto. ¿hizo lobby o no hizo lobby? Es que voy a eso, déjame. Y trabajé en Burson Marsteller inicialmente, agencia que la mayoría de los periodistas conocen en Chile, así que no hay ninguna novedad. Después trabajé en una oficina de abogados que se llama Iglesias Venegas, después creé otra oficina de abogados, creé el Dínamo, hay varias cosas que hice en el mundo privado orgullosamente. A la pregunta concreta, no hice lobby. Lo raro de esta discusión, que lo hizo también ella con la Mariana Elwin, lo hizo sistemáticamente cuando decía que lucraba en educación y lucraba en educación, instalaba la verdad, es que instala una verdad porque ella opina que uno hizo lobby, no siendo verdad, no tendría ni un complejo en reconocerlo tampoco, pero sería raro, ahí José Antonio te estaba escuchando, que yo hubiera hecho lobby y no hubiera un registro en el Congreso y que yo haya participado en una reunión, Dice que que nunca hizo hubiera lobby para participado. Alcom. No, tuve de cliente. Para la FP también. No, tuve de cliente, y lo digo abiertamente, tuve de cliente, no diría porque tenía secreto profesional, pero ya que dijimos DICOM, lo tuve, pero lo tuve para el cambio de que hubo entre DICOM y Equifax, del cambio regulatorio que hice con ese cliente, que lo transformó en una empresa internacional y la compra que hizo la empresa Sebastián, internacional. quizás la Pero siendo sospecha... déjame terminar porque esto es súper determinante para mí. No tendría ni un problema en reconocerlo. Lo raro es que alguien siempre repita algo sin evidencia y lo transforme en una verdad. Lo viví en esta cosa que tú decías de la DC con la Mariana Elwin, que decían que hacía lucro. Hoy día me pasa a mí. Si yo hubiera hecho lobby, lo cuento sin ningún complejo. Es que la sospecha... Lo que pasa es que no hay ningún dato o antecedente que lo diga más que la opinión de otra La persona. sospecha se un poco plantea absurdo. porque la empresa Burson Marsteller, que es la empresa en la cual usted trabajó, es una agencia de comunicaciones, pero también es una empresa de lobby. Sí, pero hace hartas cosas. Algo deberían saber, bueno, los que son más periodistas, es una agencia de relaciones públicas, Sí. de comunicaciones. De comunicaciones. En Chile no había ley de lobby, es una empresa internacional y por lo tanto no podía hacer lobby sin regulación por regulación internacional. Ya, pero O sea, además, antes de la regla- regulación se hacía lobby, ¿no? Es porque Está bien, no es pero- que la regulación Está bien, comenzó el lobby. pero igual El había lobby es registro. más viejo No, que... es más viejo que Ya, la pero ley. no puede ser Mira, lobby por Greenpeace, ese no es el punto. El punto no es el lobby, es Estoy lo de que yo le acuerdo. decía a la Yana. O sea, el punto no es el lobby, porque ser lobista no es ser narcotraficante. Lo que ella dice, después de que yo le pregunto varias veces, es que ella censura moralmente a alguien que abogó en contra de los deudores en el caso de DICOM, que es lo que ella dice, o el caso del gas, que lo deja esbozado cuando hoy día estamos investigando una posible colusión de las empresas del gas, digamos. ¿Por qué hago lobby yo, no? Si hago o no hago lobby. Ya, pero son dos preguntas distintas. Deja hacerme cargo de esta. No había regulación, pero no hacía si no habría algún registro en general. Si también seamos transparentes. Obvio, hay un colega mío que opina que sí, él tenía buena red de contactos como abogado y eso yo lo considero lobby. Los abogados defendemos intereses de los clientes. Con una diferencia, José Antonio. A mí me tocó, en general, adaptación regulatoria de empresas cuando había cambio regulatorio. Y lo hice. Equifax compró DICOM, me tocó trabajar El tema de fondo es específicamente. el que está diciendo. El tema de José fondo es ese, si lo defendí frente a autoridades públicas, cosa que no hice. Eso es lo que ella... O sea, listo, y le damos vuelta y mira la mentira que se instala al final, la falsa verdad. ¿Usted hizo lobby para el gas? No. Y finalmente empieza a instalar como que fuera una verdad y no hay ninguna empresa que haya tenido siquiera de cliente en mi vida como abogado de empresa del gas. Y después la justificación es que hay unos aportantes privados. La coincidencia ahí fue, Claro, pero eso es terrible para usted, digo yo. No, pero esa es la trampa política. Ahora igual, bien pues, poca seamos plata le transparentes en dieron, esto. ¿ah? La trampa A lo que política ganan. es instalar falsas verdades con antecedentes que no son ciertos. Que un ejecutivo aporte transparentemente como persona natural según la ley de transparencia y que después tú le busques en qué empresa trabajaba, no significa que uno hizo el lobby para el gas, es ridículo. Pero Esa en es general, a básicamente esta lo que estamos altura, las viviendo en política. campañas se están encargando de instalar probablemente falsas realidades. Sí, eso es Lo vimos en la discusión después del 18 de octubre, en todo lo que se ha dicho con respecto a Yasna Proboste A propósito y a de eso, Boric, Pauli, ¿cierto, Diana? Mira, sí.
ayer, las controvertidas declaraciones del subsecretario Gali en que de alguna manera culpa de los hechos de violencia a Jasna Proboste, al candidato Boric, entre otras personas. ¿Qué le parece a usted la declaración del subsecretario? ¿La comparte? ¿Cree que hay o no intervencionismo electoral? Yo voy a decir algo bien práctico. Como Jasna Proboste y Gabriel Boric siguen siendo parlamentarios, cosa que yo creo que no debería pasar, que ellos debieron haber renunciado a sus dietas y no seguir legislando en campaña, es obvio que les responda una autoridad pública en su calidad de parlamentarios. Si ellos promueven una ley de indulto que están legislando, si ellos solo fueran candidatos, yo te diría, hay intervencionismo electoral. Pero no les habla en esa calidad. Les habla como legisladores que promueven una ley de indulto y la están tramitando. Y por lo tanto hay algo que debería ser incompatible en el sistema chileno que yo vengo abogando hace rato. Hace 3 meses, creo que Gabriel Boric y Jasna Proboste debieron haber renunciado a recibir sus dietas y haber pedido permiso para no seguir legislando. Pero vamos al tema de fondo nuevamente, candidato. De nuevo vamos al tema de fondo. Ahí la pregunta es, ¿hay presidencia política? ¿Está haciendo la moneda política y campaña política en contra de Jasna Proboste, de la oposición, y de Boric desde la moneda? Que si le discute un proyecto de ley, ¿cómo lo hacemos entonces? Es decir, ellos son legisladores. Entonces tendríamos que hacer una cosa muy rara, que el Poder Ejecutivo no debería pronunciarse respecto a las leyes que ellos proponen, porque ellos son candidatos presidenciales. Si la incompatibilidad es que ellos hagan las dos cosas al mismo tiempo. Pero está diciendo que están induciendo a la violencia. Si ese era el mensaje de fondo y que eran un riesgo para el país, ahora viene el ellos fondo. Salían como presidentes. Es que ahora viene el fondo. ¿Pero usted cree que es así? Es que yo sí lo creo y quiero decir cosas que no estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora Proboste. Primero, lo que ella dice de la ley que está propuesta no tiene nada que ver con la ley. Uno puede tener sus propias opiniones, pero la ley propone cosas concretas. La ley de indulto. La ley de indulto. Proyecto, dice. ¿Qué propone? Lo voy a leer rápido. Indultar delitos contra la seguridad del Estado, atentados contra la autoridad, retención o toma control de vehículos de transporte público, robo, hurto, abigeato, que roba animales, ahí me sale el abogado que yo dentro para esto, delitos de incendio y de estrago, delitos de daños ocurridos durante el periodo de octubre a diciembre del 2020, y además la misma Corte Suprema, para no opinar yo, ha dicho que el proyecto de ley entrega competencias difusas, que el proyecto de ley no queda claro cómo se acredita el mérito, que el proyecto... No se ha aprobado. Por lo mismo, creo que promover un proyecto de ley que genera una señal de impunidad es brutal. Y deja explicarlo en algo más concreto. Se habla de la señal. Es que la señal es vital. Imagínate, aquí, si hiciera clase, yo les diría, ¿qué pasa mañana si entendemos que teniendo los suficientes políticos amigos nos pueden indultar para lo que sea? En este caso, porque cometimos delitos violentos durante el estallido social. Pero pasado mañana, si tú eres narco, ¿no te convendría tener una bancada que también proponga un indulto como lo hizo Pablo Escobar? Pero no es lo que dice Jasna Proboste, lo acaba de decir. Ella dice que solamente ella pide indulto para cuando no se demuestre no hay prueba. Es que no sería... Cuando no hay prueba. Eso es lo que acaba de decir Paulina, aquí. pero déjame ser abogado. No soy su defensora, pero es lo que dijo. Entonces alguien está mintiendo en esta historia, porque el indulto literalmente es la exención de la responsabilidad penal por quien ha sido condenado por la justicia. Eso es el indulto, googleelo, métanlo, búsquelo en Wikipedia, métanlo en el código. Eso es indulto. Ver, alguien es sancionado por un delito y después no se le puede aplicar la pena. Eso es legislativamente. Lo otro es una interpretación. Si los indultos, si la amnistía de Pinochet, para hacer la amnistía de Pinochet, hacía lo mismo. El indulto lo que dice es alguien va a ser investigado, va a ser sancionado por ese delito y después no se le va a aplicar la pena. O sea, dice que está faltando a la verdad. Yo soy súper justo. Yo aquí me sujeto a lo que dice el proyecto de ley. Los indultos, aquí en la Quebrada, aquí en cualquier legislación, son exactamente lo mismo. Alguien es sancionado y después es perdonado y no se le aplica la sanción. Esa es una discusión súper legítima, pero nos deja en la superficie, digamos. Como en el sí, estoy a favor del indulto, no. A ver, hagamos la bajada. La candidata dice lo siguiente, no hay estadística, no se ha levantado, no sabemos cuántos son estas personas, no tenemos idea. El Ministerio Público tiene una cifra, el gobierno tiene otra, la oposición tiene otra. No sabemos si son 800 personas, porque además son cifras sideralmente opuestas, digamos. No estamos hablando de una diferencia de 2 personas. Uno dice son 800 los presos de la revuelta, otros dicen son 50 ya. O sea, tenemos un problema de estadístico. En segundo lugar, si uno revisa el caso a caso de los casos que hay, ella dice, aquí hay una prisión preventiva que va más allá de lo razonable, es decir, 12 meses, 10 meses, esperando un juicio. Eso es así. Y el abuso de la prisión preventiva es superior y anterior al estallido. Entonces hay un problema ahí grave. Y también hay casos, no todos, pero muchos, donde los únicos testigos son carabineros. Por la dificultad que sea, en el proceso no consta otra voz que no sea
un oficial de Carabineros. Entonces, tenemos un problema estructural que a lo mejor el proyecto no resuelve bien, no lo sé, pero hay un problema, digamos. O sea, en eso yo le doy el punto ahí a la candidata cuando dice, aquí hay un tema. Sí, pero mira, uno nunca puede buscar un resultado justo haciendo algo injusto. Es injusto que haya personas que han sido procesadas por la ley que tengan privilegios. Porque ¿por qué vamos a acelerar los procesos para ellos y no para alguien que, por ejemplo, está detenido por pensión de alimentos o porque robó una gallina en el campo? Aquí lo que diríamos es que, mira, insisto en el tema de los políticos como amigos, los que entran en esta ley, que son justos los que protestaron, tienen un privilegio distinto porque sus juicios van a ser tratados distintos, van a ser perdonados primero, y segundo, se los vamos a acelerar. Así son los indultos, por eso no me gustan, nunca, nunca, ni en una dictadura ni en una democracia, porque lo que dicen es que hay políticos que pueden saltar la fila a quien ellos determinen a través de una ley. Yo prefiero que sean los tribunales de justicia siempre, por eso existe la separación de los poderes. Que es la administración de justicia. La segunda en Chile, reflexión, ¿no? Si ese es el objetivo, ¿por qué no presentan una ley que acelere los procesos judiciales de todos los que están detenidos? ¿Qué propone usted para que el sistema judicial en Chile sea eficiente, sea eficaz, logre disuadir la concreción de los delitos y la gente, porque hay una sensación, más allá del indulto, yo no me voy a quedar con la pelea pequeña del indulto, no es pequeña, José Antonio. Es que lo que pasa es que hay la señal de impunidad es brutal. Te lo digo, pero hay un problema que está enraizado, que tiene que ver con la falta de administración de justicia, con la sensación de que si a mí me pasa algo, yo no denuncio porque nadie va a perseguir ese delito porque a nadie le importa. Y si yo tengo plata, contrato un buen abogado y me hace un buen juicio. Y si no tengo, quedo a la merced de casi una tragedia griega. Entonces, ¿qué propone usted para hablar de propuesta? Porque el tema de la administración de justicia no es menor. Me parece que es gravísimo. Si no hay una sensación en una sociedad que yo tengo tanto el derecho como ella de recibir un trato justo por parte del Poder Judicial, la verdad es que la democracia se da al carajo. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿qué propone usted para mejorar nuestro sistema judicial? Ya, de acuerdo. Déjame ser obsesivo con lo del indulto por una vez más, porque lo que hace el indulto es cambiar esa sensación de que todos somos iguales frente a la ley y hay que cambiarla. ¿Qué hacer? Lo primero, me encantaría que los legisladores estuvieran preocupados de exigir plazos de cumplimiento de términos de juicio rápido y cambiar los plazos de términos de procedimiento, acortar las prisiones preventivas de los tiempos y los plazos actuales para cualquier investigación. Tenemos que fortalecer Carabineros. Hay algo que tú dices, que la única prueba que tenemos es la declaración de Carabineros. Por supuesto, pues esos son los que defienden y imperan el orden y sus declaraciones deben ser válidas. Y tenemos que proponer algo que se opone muy fuerte a la oposición, aumentar la dotación y los recursos para Carabineros de Chile, siendo mucho más estricto respecto a la protección de derechos humanos. Lo último que es súper importante acá, yo sí creo que hay que crear una policía especializada en tráfico que tenga técnicas... ¿Tipo DEA? Tipo DEA. Técnicas distintas de investigación de delitos asociados a tráficos. Hoy día encontraron otra vez un decomiso en la Araucanía, 160 millones de drogas. El narcotráfico es el principal problema de Chile que está tochando los tribunales y tenemos que hacer dos cosas. Un tribunal especializado en tráfico, distinto a los tribunales ordinarios, cárceles especializadas para meter a los narcotraficantes en cárceles aisladas en el desierto y una policía que persiga estos delitos. Y eso descomprime el resto del sistema de justicia porque permite que la justicia opere de manera más rápida con el resto de los delitos en Chile. Candidato, a propósito de eso, porque para que la gente no esté en prisión preventiva eternamente, tiene que haber pruebas eficientes en los tribunales y parece que no ha habido pruebas suficientes y quienes tienen que investigar o es PDI o es Carabinero en alguno de los sectores y además un ministerio, o sea, una... fiscalías eficientes, que parece que también ahí tenemos un problema. Pero vamos a los desórdenes del 18 de octubre. ¿Faltó estrategia? ¿El Ministerio del Interior no estuvo lo bien que debería haber estado? ¿Carabinero no estuvo bien dirigido? ¿Qué pasó? Porque el candidato casi bien claro en decir que aquí faltó una estrategia por parte de la seguridad. La responsabilidad dice que la policía se replegó, que no actuó. Incluso que hubo como un interés de estrategia. Yo ayer fui a la zona cero y hablé con la presidenta de la Junta de Vecinos, que está amenazada de muerte y que yo he trabajado harto tiempo con ella, y hablé con los locatarios del Crown Plaza, que quedan 16, que venden instrumentos musicales de los 120 que había. O sea, esta conversación la tuve en vivo. Y quiero transmitir lo que ellos me dijeron. Lo primero, ojo, voy a volver al indulto, la sensación de impunidad ellos lo sintieron. Habían panfletos que ellos mismos me pasaron que decían guerra social total para liberar a los presos políticos y promover el indulto. Entonces había una sensación colectiva
de impunidad, porque yo soy tan claro con lo del indulto. Si toda la clase política no tiene el mismo estándar para medir la violencia, tenemos un problema. Después, para no sacarle el tema al gobierno, yo creo que ha habido poco respaldo a la acción policial en el territorio, y eso requiere respaldo político del gobierno. Sí, respaldo político del gobierno, y también requiere que validemos la actuación de carabineros en el territorio, que hay carabineros que ponen su vida, que se sienten no respaldados por el sistema, y necesitamos que ellos controlen el orden vio una público. policía replegada el lunes? Estaba ahí ese día, pero tengo la sensación... Pero vimos la tele, las noticias... Pero tengo la sensación que quizás los políticos tenemos una doble responsabilidad, así como nunca permitir indultos en Chile que puedan sacar a los violentos y no proteger a las víctimas, también ser mucho más enfáticos en respaldar a carabineros en su acción. Oiga, ¿y esto le Yo he sido muy conviene contrario a algo Kast? que hizo Gabriel Boric cuando fue a gritarle a los militares, porque creo que esa sensación de que víctimas y victimarios, o quienes los protegen y quienes son atacados, son iguales, Se ha es muy mala en un planteado, sistema democrático. Sebastián Sichel, una tesis ¿Cuál es el política. trato? Se ha planteado una tesis, una hipótesis de que todos estos hechos de violencia convienen al candidato José Antonio Kast. O sea, al menos visualmente le hicieron la campaña. Muchos dicen que fue incluso Oye, y ahí escuchaba- los videos para la campaña. José Antonio Kast le da al gobierno por no haberlo hecho bien. Y a Escuchaba- mí me dice José, por favor. Te lo digo inmediatamente. A mí, dígame, no. ¿Sabes qué me pasa? Y escuché también a la candidata Proboste, me parece que farandulizamos un debate tan profundo. ¿A quién le conviene, a quién cresta le importa, a quién le conviene a los candidatos esto? Si la violencia no le conviene a nadie, si que haya saqueo no le conviene a nadie, si que tengamos tribunales de justicia que no funcionan rápido no le conviene a nadie. Cuando empezamos a hablar de esto en política, siento que a los ciudadanos le estamos robando su propio interés. A mí no me interesa si me conviene o pierdo con mi posición política. Lo que creo las es que declaraciones. Carabineros tiene que actuar más, que no tenemos que tener indultos, que el gobierno tiene que actuar más activamente, que los que son legisladores tienen que no tratar de que la política salte al Poder Yo Judicial. estoy muy de sino, acuerdo con eso, si alguien mete pero esto en una Kast va calculadora... subiendo y le está quitando voto a usted, al parecer. Está bien, pero esta es otra discusión. Yo quiero ser súper en serio. Cuando tienes a alguien que está amenazada de muerte, como la presidenta de la Junta de Vecinos, y tú le dices a quién le conviene, me da Claro, como ahí le vergüenza importa un ajena. comino eso. Exactamente, entonces por lo menos responsabilidad. Después, si quieres, hablemos feliz de las encuestas, Pero hay un que tiene problema, que ver con otra que usted discusión. habla la sensación que dejan los otros candidatos de que va a haber impunidad, que puede ser, pero si el sistema de seguridad funcionara, ahora mismo la sensación se aplica y se hace la pega que hay que hacer en estrategia de defensa de la ciudadanía. Son carriles paralelos. No, de Sí. acuerdo, Lina, pero sí, pero si los tomaste detenidos en función de la estrategia de seguridad y después hay un proyecto de ley... Ya, que los pero va a eso indultar, es futuro. Son las dos Eso cosas. es- No es futuro. pero pues, en lo concreto. El proyecto está hoy día, me gustaría que lo votaran porque tenemos que terminar con la señal de impunidad. Pues eso es lo que digo, pero también, o sea, son las dos cosas. Y aquí me hago cargo de lo de la encuesta. Una de las cosas más terribles que nos está pasando es que nos estamos polarizando. Entonces parece ser que fuera un camino o el otro. El que dice que aquí lo que hay que hacer es indultar y entender que aquí hay una maniobra del gobierno para que ganara su candidato, me parece que no solo politiza la discusión, sino que está extremando una posición. Y el que dice que el problema es solo poner mano dura y aplicar la mano dura, lo que estamos polarizándonos como país, lo que es pésimo. La verdad, se necesita orden. Se necesita que los tribunales funcionen, se necesita que las leyes se apliquen, se necesita que tengamos una sociedad más justa para que la gente no adhiera a la violencia y por lo tanto son fórmulas complejas. Yo le tengo un poco de miedo. Candidato. Y es verdad que puedo perder, pero puedo perder entendiendo que una sociedad polarizada le puede hacer muy mal a Ya, Chile. y Lo que hemos logrado... En ese mismo análisis. Y lo que hemos logrado en este debate ridículo de la polarización, que aquí fue culpa del gobierno o fue culpa de la oposición, que fue culpa del de allá o fue culpa de acá, si aquí se hizo para que ganara qué candidato o no Ya, candidato. pero el gobierno instaló Es eso. que al finalmente Pero el gobierno estamos es que logrando el una gobierno- conversación. El gobierno es el que está a cargo del orden público. Claro, Pero o sea, estamos hablando de una conversación de sordos. Ya, pero, Por eso son las dos pero cosas. esa lógica Hace rato, bipolar, sí. perdón, Yo he esa- dicho que son las dos cosas, ¿ah? No he dicho que el gobierno hizo bien la pega, creo que le faltó mucha más proactividad para apoyar y respaldar a Carabineros y entrar a Carabineros. Y también creo que la oposición hizo muy mal con no retirar el proyecto de indulto antes por la señal de No, está bien, es culpa de una pero u la otra. lógica la lógica del patio del colegio, el cara de poto, lo puso el subsecretario del Interior. Perdón que lo diga de esta manera, pero a ver, ni uno de nosotros aquí tiene 12 años, somos todos adultos y sabemos cómo funciona esto. Aunque Entonces, parecemos de 12 años, tú. Nos algunos vemos más jóvenes. que otros, digámoslo. Algunos Yo estoy años más que retirado, lo otros. reconozco, pero está Pero bien. bueno, usted es político. Yo... Tenemos la misma, para que vean lo mal que hace la política. Sí, ¿viste? pues la universidad ahora tiene más cana. Yo, miren. No, tú perfecto. eres más joven. Oiga, no, pero el punto es el siguiente. Esta lógica la instaló el gobierno y pensar que Gali se paró como en The Covers a hacer
performance absolutamente espontánea, me parece que es ser ingenuo. O sea, aquí hubo un diseño del gobierno, independiente si lo beneficia a usted, si lo beneficia acá, si no beneficia a nadie, no sé. Pero a mí no me van a venir a convencer que el subsecretario espontáneamente hizo una declaración así que le salió del alma. No, hubo un diseño que luego fue respaldado por Belolio. Entonces, el gobierno efectivamente considera que los responsables últimos de la violencia son Boric, Proboste y compañía, Claudia Pérez, o sea, Catalina Pérez o quien sea. Entonces, esa lógica que usted describe acá la instaló esta administración. O tal vez la lectura de otros es también para beneficiar a los candidatos de la derecha. Mira, insisto en el punto de fondo. Yo creo que por eso hay que terminar con un ciclo político que se ha acostumbrado a culparse entre mitades. Lo creo abiertamente, lo he dicho tantas veces. Aquí lo que tenemos es un problema de control del orden público y esa es pega del gobierno. Ya. Y tenemos un problema de no legitimar la violencia y creo que ha habido algunos que han sido ingenuos legitimándola a través del proyecto indulto o muchas veces diciendo, ayer Atria decía algo así, mira, la violencia logró los cambios. No estoy de acuerdo. Hasta Atria lo metieron. Y por lo tanto lo que quiero decir en el paquete, José Antonio, es que el problema que tenemos en esta polarización es que no resolvemos el tema de fondo, que la señora de la pyme allá dice yo quiero que haya más carabineros y que los traigan y que me hagan sentir seguro y quiero que meta preso Candidato. a aquel que me ofendió. Oye, una cosa, una talla nomás, pero hablando de edades, tú sabes que con Diana nacimos el mismo día y el mismo año. Es verdad. Para que vean el deterioro de la política versus la televisión. Tenemos la misma edad, nacimos el mismo día y el mismo año. Así que, para que vean lo deteriorado que deja la política. En la mañana. No, pero Oiga, yo le he dado varios Sebastián, consejos para que Tenemos después vamos a 44 años. conversar. lo quiero llevar a la encuesta y lo quiero llevar a su baja sostenida. Podemos creer o no en la encuesta, usted dirá que se equivocaron antes de la primaria y todo eso es verdad. Pero todas las encuestas coinciden en que usted ha ido bajando sistemáticamente. Usted dice que el país se ha polarizado. ¿Por qué se ha polarizado? ¿Qué vino primero? ¿Usted bajó y el país se polarizó? O al revés. ¿O al revés? Sí, dos cosas. Primero me acordé de una conversación con la Paulina acá, ¿se acuerda? Yo le dije, no sé ya. La última entrevista que tuve ante las primarias me dijo usted no tiene ni una posibilidad, se tiene fe. ¿Se acuerda? Y salía séptimo. Acuérdese, solo para que veas también que las encuestas se equivocan y tengo evidencia en este programa. todo Sí, esa- pero, pero yo todos no- han coincidido en que usted ha ido bajando. Y yo soy malo para sacarle el poto a la jeringa, así que me hago cargo de la conversación, no te preocupes. Han pasado cosas, hemos cometido errores. Yo en eso no, a mí no me enseñaron a ser candidato. ¿Cuál ha sido su peor error? El peor error yo creo fue ser tan duro con lo del cuarto retiro, tan enfático con lo del cuarto retiro pensando que iba a haber una responsabilidad en el sistema colectiva. Creo que fui demasiado duro, que los parlamentarios también tenían sus razones y me fui muy enfático. Cuando dijo que lo iba a estar mirando. Que los iba a estar mirando. Creo ¿Hoy que día fui muy cambió de enfático. opinión? No, yo creo que el cuarto retiro sigue siendo malo, pero creo que hay que hacer dos cosas ahora. Ya que se va a avanzar y los parlamentarios están apurados por sus lógicas electorales, de alguna forma ojalá se apruebe al mismo tiempo el cómo se aumenta el fondo de pensiones, porque lo que estamos haciendo es un juego suma cero muy fuerte. Tengo dos preguntas más espérate, para y un usted. segundo error. Pero sí, le voy a dejar que me responda No me deja esa. Y decir los dos más. errores. Dos más a la vuelta a la pausa. Ya. Le quiero preguntar si se arrepiente de haberse demorado tanto tiempo en reconocer que sacó su primer 10% y si va a sacar el cuarto en el caso de que se apruebe. ¿Le parece? Me parece. A la vuelta a la Perdón, pausa. ¿y de qué vive? Porque esa pregunta la dejó la Yanna aquí. Ya, pero vamos de qué uno, vive? vamos de uno. Ya, todo eso a la vuelta a la pausa. Y tomen chur, y así se ve como la Diana. Tomen Estamos de chur. vuelta, así que no vaya a decir nada fuera de cámara del cosa de repetir. Así como, claro, como el Chavo del 8 ahí en la sala con el profesor Girafales. Sí, Ah. le dejé varias preguntas planteadas, Sebastián, respecto del retiro, del famoso retiro. ¿Se equivocó usted y cree que le jugó en contra no haber reconocido a tiempo que había retirado el 10%? Primero, se armaba como un mito, lo reconocí el día después, 2 días después. Yo quería hacer dos cosas y quizás me equivoqué, no tengo drama en esto. Quería hacer algo bien personal, no quería que la discusión se moralizara. Porque era súper importante que la discusión no es qué haces tú con tu retiro, es si era bueno Ya. o malo el retiro. Tiene un componente moral, Sebastián, cuando usted se niega a los retiros, pero hace uso de ellos. No, pues por eso, esa es la gran diferencia en la forma en que veo el problema, por una cosa bien de fondo. Es obvio que yo entiendo a cualquier persona que retire por la razón que retire. De hecho, aquí mismo discutí alguna vez cuando una ministra dijo la gente no se iría a comprar un plasma. ¿Por qué no? Si la gente puede hacer lo que quiera con su plata, si es el ahorro de su trabajo. La discusión no es esa. La discusión es que este es el cuarto retiro
en una discusión pública y que todo el mundo sabe que es malo si es que no decimos cómo vamos a llenar los fondos y que por lo tanto la discusión de lo que hizo las personas cuando la ley la autorizaba con su retiro, lo que le está diciendo cualquier chileno es que solo podrían retirar los que estaban de acuerdo con el retiro. Y eso es ridículo. Hay mucha gente que retiró por miedo a que le expropiaran los fondos. Otro lo llevó a PB y por lo tanto habría una forma. Es igual no es cualquier persona. Usted fue ministro de este gobierno. Y por eso al día después lo reconocí. ¿Y usted retiró por ese temor? ¿Porque los confisquen eventualmente? Sí, yo creo que nos pueden confiscar. Esto, cuando usted le preguntaban a la senadora y decía, mire, ella ha presentado 3 proyectos de ley de nacionalización. En Argentina pasó lo mismo que está pasando en Chile. Fueron retiro tras retiro, aislando hasta los que tenían más ingresos y terminaron cuando los programas de gobierno no se financiaban, tomando esta plata de los chilenos. Pero ahí al tiro debiste haber dicho entonces, yo saqué el primer retiro porque temía que pudieran pegarle un manotazo. Sí, pero si por eso digo entonces, que... claro, fue un tema... Pero para ser bien transparente, la gente no sabe político. Lo que pasa. No fue tema político. Me preguntaron saliendo a Santiago en una gira, me di cuenta en la gira que en realidad lo había contado, grabé un video y lo conté. Si tampoco... O sea, aquí se hacen políticas estas teleseries como que fueron 20 días, fue un lunes... Y lo dije el miércoles en un video. Y la razón, en fondo, es que cuando me preguntaron la primera vez tampoco había hecho un análisis tan profundo. Ahora me arrepiento, y lo digo abiertamente. Pero no lo he dicho abiertamente. Al parecer eso te golpeó. Yo creo que eso te golpeó. Sí, pero me golpeó mucho más fuerte haberme puesto al retiro. Y creo, siendo bien transparente, lo veo en datos. Sí. Es obvio, porque fue el único que lo hizo. Los otros se escondieron. Yo creo que José Antonio Kast acá lo dice, pero todos los parlamentarios que lo apoyan aprobaron el 4º retiro. Los otros cambiaron de posición y quedé yo aislado como el único que hablaba de los retiros. Y yo además... Voy a ser bien transparente. Yo no creo que no retirar o retirar sea un principio de fe. En mi programa se dice que se puede retirar para dar el primer pie de vivienda. Por ejemplo, en mi programa se dice que se puede retirar para pagar o cubrir enfermedades catastróficas. Si mi problema es que este 4º retiro... ¿Sigue por el retiro el 100% si hay 4º retiro? Yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar. Si aprueba el 4º retiro, tenemos que avanzar a un sistema en que seamos libres nosotros de decidir quién nos administra los fondos. ¿Qué es mi proyecto de final en pensiones? ¿Cuál es? Y espérate, con eso ¿se acaba con eso la AFP? Se acaba la AFP como monopolio para administrar tu fondo. Para explicarlo bien en rápido, que esto también había una discusión, como en Australia. Hay algunos que creen, lo que decía la senadora Provost y Boric, que en esto piensan igual, es que el Estado tiene que administrar esta plata, en cuentas personales o colectivas, pero que el Estado es el dueño y tú te hace como un vale por tu plata. Hay otros como yo que creen en el modelo australiano, que tú decides quién te administra tu plata, que puede ser el Estado, que puede ser, por ejemplo, un fondo de inversión en capitales verdes, que puede ser alguien que invierta en emprendimiento y por lo tanto le da la libertad al ciudadano de quién le administra este fondo. En Australia son 350 instituciones que administran estos fondos. Podría ser una administradora privada, podría ser el Estado, podría ser... Lo que quiero evitar a toda costa, que es la pregunta tuya, José Antonio, es que finalmente solo sea el Estado el dueño de su plata y sus ahorros. ¿Y por qué no es menor? Porque cuando pasó esto en Argentina, hizo el Estado cuando cayó en quiebra, topón para adentro con la plata. Pero es que ahí también... ¿Qué hizo en Perú? Topón para adentro con la plata. También hay ambivalencia. A ver, la ciudadanía tiene derecho a, evidentemente, a destinar esas plata a lo que estime conveniente y ojalá exista libertad en el futuro. Si fuéramos a Australia, yo no estaría aquí entrevistándolo, de hecho. Pero claro, estaría en otra parte. No sé dónde estaría, después te cuento en comerciales. Pero el punto es el siguiente. El punto es que usar la palabra confiscación o nacionalización es muy duro, es muy directo. Entonces, se ha dicho sí, pero no. No, pero sí. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y al final la ciudadanía tiene todavía ese temor que si efectivamente va a haber una apropiación sobre esos fondos. A mí me parece un poquito cruel jugar con la opinión pública desde esa perspectiva, y no lo digo por usted, lo digo en general. Porque lo mismo que el indulto, no sé qué pasa, que se eternizan los debates. Entonces, nunca bajan, y la ciudadanía permanece durante 8, 9, 10, 12 meses en la ambivalencia de si de indulto o no indulto, confiscación o no confiscación. Usted puede rejurar aquí que lo que proponen estos dos candidatos es la nacionalización de los fondos porque ellos dicen que no es así. Sí, espérame una cosa. Los legisladores no hablan por sus opiniones, hablan por sus proyectos de ley. Okay. O sea, las dos discusiones tienen proyectos de ley detrás, para hacernos cargo de los proyectos de ley. Si no fuera así, que los retiren. Si no, lo que opine cada uno en el debate público vale tu opinión. Lo que tenemos son leyes que se están tramitando. La ley de indulto existe y tiene las condiciones que te dije. Indulta a todo tipo de delitos. La ley de nacionalización de fondos fue presentada por Alejandro Navarro y Yarna Proboste. Lo que ella argumenta es que ella habla de nacionalizar las AFPs, pero finalmente cuando tú nacionalizas el administrador, los fondos los pasa a administrar el Estado.
Y como dijo Alejandro Mico, un asesor de ella, nacionalizar es lo mismo que expropiar en este caso. Si no fuera así, yo pido algo bien simple. Retire los proyectos de ley y se acaba esta discusión. No es una programática. Pero para ser claro, ella habla de la administración, no que la plata de la gente pasa a manos del Estado. Está bien, pero cuando tú administras... Para no confundir, que ese es el tema que la gente se bien, confunde, pero por eso... No se vayan a reparto, pero son cuentas nacionales. Sí, eso. Súper importante, porque por eso cito a Alejandro Mico que lo dijo. Porque se transforman en cuentas nacionales y no cuentas personales. Es verdad, a ti te va a llegar un comprobante que la plata es tuya, pero el que la administra, el que es propietario del Estado... Uno tiene un voucher que te dice... tú tienes esta plata. Y el Estado te lo administra. Para ser súper justo... Pero no que no es tu plata, para que la gente sepa. No, es un voucher. Pero para ser súper claro aquí, pero muy como profe... Tampoco en ese esquema, solo hacer el alcance técnico-económico, tampoco en ese esquema tú eres la persona que tiene la propiedad de esos elementos. Por ejemplo, en ese esquema no podría haber retiro del 10%, para que la gente lo tenga claro. Volvamos al retiro del 10%. No, pero es que esta conversa es súper importante porque, insisto, los legisladores... vamos al 10%. Sí, y vuelvo, pero este es súper relevante porque al final uno dice, no, yo no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, pero entonces si no lo van a hacer, los proyectos de ley que están ahí dicen otra cosa, que dicen lo que tú dices específicamente. ¿Por qué yo cuido tanto la propiedad de los fondos? Porque también dijimos que iba a haber un retiro nomás. Después al otro día, no, 2. Después 3, no, después 4, quizás 5. Se han dado vueltas las opiniones. Entonces tampoco hay que ser tan crédulo en el sistema político de si hay proyectos de ley andando y mañana un programa de gobierno no se financia, va a pasar lo mismo que pasó en Grecia, en Italia, ni en Argentina, que el gobierno que no le alcance la plata, ¿dónde va a buscar la plata? Donde hay más ahorro en el sistema, Sebastián, que son los fondos de pensiones. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que los chilenos administremos en cuentas personales nuestros ahorros y decidamos nosotros quién la administra? Porque eso evita para siempre, cualquier riesgo de tentación de cualquier gobierno de usar estos ahorros. Pero eso no es lo que ha dicho su sector históricamente. Bueno, pero es lo que creo yo, pues es lo que estoy diciendo. Mi sector, yo he sido una persona de centro históricamente, hoy día estoy de la centro derecha, pero siempre he creído en la libertad ante todo, que la cuenta de ahorro sea personal, que tú decidas que lo administra. Último ejemplo, pero esto es lo más importante del debate público hoy día, la reforma de pensiones. Yo quiero decidir, por ejemplo, no solo meterlo en APB, en el caso del que le hice con el primer retiro, capaz que yo decía que quiero meterlo en un fondo de inversión que invierta solo en fondos verdes, porque yo soy profundamente ambientalista. Y es lo que quiero. Y por lo tanto no me gusta que la AFP le invierta solo en fondos afuera. ¿Por qué no permitirme eso que en Australia se permite? Que es que tú decidas incluso dónde se invierte tu plata, que bien le haría al sistema. No le tengamos miedo a la libertad de que cada uno decida cómo se administran sus fondos. Capaz que alguien diga, no, yo quiero el que le saque más plata posible y rentabilice más, me importa un bledo si lo invierte en petrolera en el mundo. Lo que está pasando en el debate público es que estamos perdiendo libertad por un lado o por otro. Hay unos que dicen que el Estado lo va a administrar, hay otro que dice que en realidad da lo mismo que no haya ahorros para el futuro. Queda claro el punto. Volvamos al 10% porque creo que es una discusión que va a volver. Esta semana se suavizó porque es una semana distrital. Los senadores, que son los que están viendo esto, están en sus distritos. Usted anoche en Mentiras Verdaderas dijo que si había un cuarto retiro, usted también lo iba a retirar y lo iba a poner en APB. ¿No son señales confusas en el sentido que usted le pide a sus parlamentarios que rechacen el cuarto retiro, nos dice que los retiros son malos, pero usted dice si se aprueba lo voy a ocupar? No, pero sí, por la misma explicación que te estoy diciendo. Yo creo que avanza paso a paso el camino a la expropiación de los fondos. Lo creo abiertamente porque hay proyectos de ley en esta discusión y por lo tanto no creo que sea una buena decisión aprobar solo un retiro más. Por eso propongo retirar el 100%. De hecho, solo ratifica mi teoría. Es que si mis senadores o los senadores del país quieren aprobar el cuarto retiro, yo les propongo que aprobemos al tiro el 100 para que se pase a administradoras individuales. Por lo tanto, solo estoy diciendo lo que me parece lógico, que en realidad en vez de avanzar por un cuarto, avancemos lo que propone Jorge Alessandri, incluso Iván Moreira, que retiremos... ¿Cuál es el estadio siguiente? Para ahorrarla. Se retiro para ahorro. Con obligación de ahorrarla. Sí, no, es retiro para ahorro. Es para que tú tengas la libertad de que nadie la tome después en otro lado. Pero la obligación de ahorrarla. Es que, para explicarlo súper simple, lo que estaba explicando acá es... Lo que haces tú es que tomas tu plata y la ley determina las instituciones que podrían administrarla. Y tú dices, ya no quiero que me la administre la AFP. Quiero que me la administre el Fondo Verde de Inversión. O quiero que me la administre el Banco Estado. Pero no me la puedo gastar. No, no se gasta. Se va a ahorro previsional futuro. Con la diferencia que en ese mismo proyecto de ley yo propongo que se pueda retirar para el pie a la primera vivienda y que se pueda para enfermedades catastróficas. Por eso yo creo que retirar o no retirar no es un dogma. Lo que me molesta de la discusión hoy día, primero, es que es tramposa. Se han ido cambiando de posiciones todos los días.
Segundo, que no es honesta respecto a qué va a pasar después con el resto de los ahorros futuros, cuando hay proyectos de ley discutiéndose sobre nacionalizar los fondos. Y lo tercero, que se da en el tiempo electoral, que es lo mismo que me pasa con la institución del presidente. Ahora, Sebastián, es raro Sebastián, que justo en los periodos electorales empiecen las Sebastián, lo del 100% también es populismo, tramposo. pero eso es lo que no me gusta. Pues. Sebastián, lo del 100% también es tramposo, porque aquí se plantea muy ligeramente por algunos parlamentarios que se cree que llegar y sacar el 100% es una cosa que se aprieta un botón y listo. Hacer una operación de esas características podría tener efectos económicos, pero impensados. Y yo no veo a nadie que plantee eso. ¿Pero por qué los trabajadores van a ser responsables? No, lo estoy diciendo de los políticos. José Antonio, aquí los ahorros de los chilenos, la mitad está en el extranjero. Alrededor de 100.000 millones de dólares. Pero es que ahí hay Traer eso a Chile te traería una situación pero complejísima. Una dosis de realidad. Entonces, primero, una dosis de realidad. Perdón, ese era el mismo argumento técnico con el primer retiro, ¿cierto? Y todos dijimos, bueno, no importa porque va a ser solo uno. Y si no, llevamos en el cuarto. Entonces, lo que tú me estás diciendo... Sí, pues, pero es que es tan irresponsable el cuarto como el 100. No, Entonces, porque la diferencia del 100 se va a incendiar el país? es que si vamos a hacer una reforma constitucional, porque esos son los retiros, ¿por qué no aprovechamos de hacer una reforma que le devuelva la libertad a las personas de administrar su fondo con quien quiera y le das un plazo para que esto ocurra? Sí, es bastante sentido común. Lo otro es negar la realidad, que es lo que le ha pasado a muchos economistas en Chile. Cuenta la discusión. El economista en Chile lo que está diciendo es, cada retiro es malo, por supuesto que es malo. Si lo que está pasando es calentando la economía, pero la gente necesita sus lucas. Entonces la respuesta debería ser, entonces, ¿por qué no, de una vez, sinceramos lo que está pasando? Ya, pero sinceremos Si no lo también, sinceramos, pero, entonces te apuesto lo que quieras, que en marzo del próximo año va a haber una nueva propuesta a un quinto retiro. Y la verdad te apuesto... Yo creo que en diciembre. Bueno, en diciembre. Y te apuesto que si gobiernan los sectores más de la extrema izquierda, tarde o temprano van a terminar diciendo que se pasen a cuentas nacionales y fiscales. O sea, no tarde o temprano, lo dicen sus programas. Entonces, ¿por qué no sinceramos la discusión y resolvemos esto de una vez? Pero en ese contexto... Si es que vamos a avanzar, yo no quiero que se avance. Creo que pero si vamos a avanzar, tenemos dos caminos. El de las cuentas nacionales, de la extrema izquierda, y el que creo yo como liberal, que en realidad haya muchas administradoras que terminemos con el sistema único de la AFP y seamos los chilenos los que seamos libres. ¿Quiere que me porte como José Antonio o como José? José. Ah, ya, ok. Porque si me pide que me porte como José Antonio, le pregunto como José Antonio. Mire, creo que hay que sincerar la discusión, pero al sincerar la discusión tenemos que también ver qué significan las administradoras de fondos de pensiones para el mercado de capitales. Para bien o para mal, yo creo que para mal, pero otros creerán lo contrario, el decreto ley 3500 indexó nuestros ahorros al mercado de capitales, no tengo idea por qué, a mí nadie me preguntó, pero hoy día mi plata financia todo lo que se pueda porque las AFP están sentadas en los directorios de amplios sectores económicos, en el país y afuera. Entonces hoy día los trabajadores, la mayoría de ellos, se le pone la responsabilidad sobre sus hombros. Ahí yo no estoy de acuerdo con el argumento de Roberto, de decir, bueno, es que si se saca el 100%, esto tiene consecuencias económicas para el mercado de capitales brutal. Sí, puede ser. No es para el mercado de capitales. O para el mercado en general. Es para la gente. Pero porque la gente no es responsable. Se reinvierte. Pues eso el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. ¿Cómo va a hacer usted o Alessandri o el que sea para drenar completamente los pilares? Las AFP han hecho un lobby brutal durante toda la historia. Han estado ahí peleando por mantenerse, se han llamado a sí mismas, digamos, financistas desde la Polar hasta autopista, y están pero metidas en todas partes. ¿Con rentabilidad? Sí, con rentabilidad, no te voy a negar eso, pero efectivamente hoy día las platas se mueven sin control de propiedad. O sea, a mí nadie me pregunta, aparte de qué fondo, no sé si... O sea, a los señores que las platas estaban en la Polar, cuando la Polar estaba estafando a la gente, nadie le preguntó. Entonces el punto es cómo usted va a drenar 100% los pilares y va a contener el lobby, probablemente de la AFP, o los discursos que puedan ser bien satanizadores, digamos, desde el punto de vista estadístico, porque le van a saltar todos los economistas a decir, usted está loco, ¿cómo vas a romper ese bolsón de plata? Ay, qué bueno. Es un desastre. Súper bueno. Y Evelyn Matei va a decir que se va a quemar no solamente Santiago, sino que todo el cono sur, digamos. O sea, me parece que estamos entrando en un punto que estamos proponiendo algo que después cuando haya que materializarlo, los poderes fácticos, déjeme decirlo así,
van a pasarle la cuenta. No es fácil, ahí hay mucha plata y que está en muchas partes. Pero súper buena la pregunta, José, porque probablemente aquí tengo diferencias con José Antonio Caz, por ejemplo, que él dice, mira, las AFP tienen que seguir y hay un problema de aumentar el ahorro. Yo no quiero defender a las AFP, no me interesa. Quiero defender la libertad. Y lo que yo estoy proponiendo es un sistema que defiende la libertad de que tú decidas dónde se invierte tu plata. No en la Polar, si tú quieres, sino que, voy a insistir, porque lo haría yo probablemente en un fondo ambiental, que solo se invierta en empresas B que sean sustentables. Esa es mi decisión. Lo que quiero yo hacer es garantizar para siempre que esa decisión se mantiene en la autonomía, que va a haber obligación de cotizar. En eso 100%, porque vamos a tener que cotizar para nuestra pensión, si no, no vamos a tener pensiones. Pero la gran diferencia es que tú decides quién administra y dónde se invierte tu plata. Es bien que curioso que nos quitaron la libertad. Propuestas del retiro del 100, cuando en 3 años, Sebastián, en 3 años no ha habido no se ha movido en un centímetro el sistema de pensiones. O sea, los candidatos ahora todos proponen retiro, que se lleve la plata, que el 100%. Han estado todos, desde gobierno y oposición. Aquí y no ha habido un cambio estructural al sistema de pensiones. Entonces, uno les cree en campaña, pero después... No. Pero José, ¿por qué yo me opuse o por qué he tenido esta discusión con el cuarto retiro? Si yo lo que dije, no solo ahora, desde enero, es mi problema no es con los retiros. Mi problema es que no aprobemos la reforma de pensiones primero y después discutamos los retiros. Porque si tú cambias el orden de los factores, lo que ha hecho la política es decir, usted saque su plata para salvarse. Y lo entiende. Pasa, candidato? Debimos haber aprobado primero la reforma de pensiones y en mi propio proyecto... Su sector no ha querido hacer cambios profundos, incluso cuando uno mira su programa de gobierno, porque nosotros estamos hablando de la gente que puede sacar. Hoy día yo quiero hablar de la gente que no puede sacar porque no tiene ni un peso. Entonces, yo veo su programa de gobierno y a mí no me parece que a esa gente que hoy día tiene pensiones indignas realmente se le mejore la situación. Como tampoco veo que el salario mínimo realmente permita equiparar la cancha. ¿Cuál es su propuesta ahí bien precisa? No, creo que mi programa lo dice explícitamente. Yo creo que tenemos que tener un piso desde donde partimos con pensiones todos, incluyéndote a ti. Que lo que tenemos que garantizar es un sistema en que todos tengamos un piso común y todo lo que ahorres en el futuro quede en tu cuenta personal y, como lo he dicho hasta el cansancio, y que seas libre tú de decir quién te lo administra. ¿Piso de cuánto? El piso igual a la línea de la pobreza y se va ajustando según la línea de la pobreza, que no es el error que hemos cometido hasta ahora. Pero la pone el Estado esa plata. La pone el Estado, para todos. ¿Y de dónde lo va a para financiar? En mi programa está absolutamente calculado, el Pato Roja lo hizo, son 3.000 millones en fase inicial, está calculado la curva, pero es bastante básico. Pero ese piso se lo pone a la gente con plata y a la gente sin plata. Exactamente, no, a la gente que tiene ahorro y que no tiene ahorro, la gente con plata. Entonces, lo que pasa hoy día, para que los que entiendan un poco el sistema, es que el Estado te quita la plata. Mi mamá, que tenía 6 millones en toda su vida en lo que trabajó, cuando le dio, todavía no le da, pero la pensión básica solidaria lo que va a hacer es quitarle su plata y dejarla en ese piso. Lo que va a pasar ahora es que le aumenta sobre esto, también creo, en un sistema que incentive el ahorro previsional. O sea, efectivamente, que pongas un piso, pero que sea bueno que ahorres para la pensión, porque eso también hace que el Estado focalice en quien menos tiene. Segunda discusión. Subir la jubilación no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ahí está otra diferencia con José Antonio Caz. No estoy de acuerdo, lo que creo más importante... ¿La edad no? Es aumentar el ahorro. Si no aumentamos el ahorro, toda la otra discusión es tramposa, porque subir la jubilación cuando tenéis pensiones miserables, lo que está diciendo la gente es que va a haber más tiempo miseria. Y ese aumento del ahorro... 50 años la gente es más miseria. La segunda ¿Ese aumento del ahorro viene por parte de quién? ¿Del trabajador o del empleador? El piso es del Estado. Ahí está la solidaridad, el Estado es el que financia el piso, todos partimos con una pensión. Hoy día el sistema es solo el 60% del registro social de hogares, no es registro social de hogares, pero algo equivalente al registro social de hogares, y lo que yo estoy pidiendo es que se apruebe ahora la propuesta que hizo el gobierno, que lo aumenta al 80. Ridículo que no se haya aprobado en 2 segundos, porque hay gente que está recibiendo malas pensiones hoy día. ¿El financiamiento era el problema? Que podría aumentar. Pues está bien, pero la típica discusión. Llevamos 6 años, no 3. 6 años discutiendo la reforma de pensiones, y porque no nos ponemos de acuerdo en el detalle, nunca... No, pero no un detalle. Es un detalle. Ese es divertido, me cae bien. Es un detalle. No es un detalle. José Antonio, es un detalle. A ver, hay exenciones tributarias que son inadmisibles y otras que uno puede... O sea, que a una persona, a un peluquero que da una boleta o a un músico no se le devuelve el IVA, a mí me parece que no corresponde. Está bien, pero la respuesta no es el detalle cómo se financia, es que cómo cree el gobierno no se pone de acuerdo con la oposición en cómo se financia y nos solucionamos el problema al final. Si lo que nos pasa siempre con toda la reforma en Chile es que nos quedamos en la discusión de que el gobierno y la oposición no se pueden poner de acuerdo, bueno, sí, si se va el 6% no ahorro individual, mientras tanto pasan los años y la gente sigue con una peor jubilación. Entonces, el gobierno que cambia la propuesta de financiamiento. Exacto, eso es, bueno, la ganancia a eso me refiero. La ganancia de capital es residual, o sea, el impuesto sobre la ganancia de capitales llega a ser ridículo en relación a otras exenciones tributarias
que hoy día benefician a pequeños, profesionales. 100%. Entonces, me parece que no... No, y hay otros que no Es un están, que hay detalle. que discutir. Ya, pero volvamos a resulta. su propuesta. Usted Ya. dice... Yo quiero saber Salario mínimo, súper buena pregunta. Porque yo leo y la verdad es que los salarios hoy día son indignos. Sí, pero... Y su propuesta es bien, Ya, pero- no quiero decir tacaña, pero, pero es... Ya, pero cuidado, Pero sí. cuidado con algo que hablamos mucho desde la posición de privilegio en que estamos y no entendemos cómo son los sueldos en Chile. El 70% de los sueldos en Chile lo pagan las pymes, ¿cierto? Y desempleo, el 70% de desempleo, o sea, es mucho, son autoempleos. O más que autoempleo, no se llama así técnicamente, es que te contrataste a ti Cuenta mismo. propia. Tú tienes un carrito completo, lo atiendes tú, contratas a tu mamá, a tu hermana y a tu sobrina. En eso consisten las pymes, en esa era la que mi abuelo tenía una cosa en Vivaceta, en Gamero, y yo atendía, y éramos los contratados en ese tiempo. Y por lo tanto la gente no es que se pague mal los sueldos, o tú puedas cambiarle el sueldo porque mueves la línea del salario mínimo, porque te diría, oiga, si yo me pagaría lo que quisiera, pero vendo estos completos y me puedo pagar esto. ¿Qué propongo yo? Que es lo mismo que hice como ministro. El ingreso mínimo garantizado permanente en montos distintos a lo que hizo el gobierno hoy día. ¿De ¿Cuál es? cuánto? Que hay un piso de 400.000 pesos para todos los chilenos, pero si tu pyme no se lo puede pagar, no responder como respondió Jadwe, con la gente que está en el programa de Boric, que se muere, no. La verdad, hay mucha pyme en Chile, el kiosquero, el almacenero, que no se puede pagar más y el complemento te lo da el Estado, para todos. Y por lo tanto, lo que te dice es que si el sueldo mínimo hoy día está en 330 lucas... 336 lucas. Lo que te falta, 337 hace bien justo, pero lo que te falta... 400.000 pesos. lo que te falta te lo complementa el Estado para llegar al líquido mes a mes y te lo deposita a fin de mes. Y la Líquido segunda, de 400.000 pesos. líquido de 400.000 pesos. ¿Ah? Líquido. Esa es la propuesta de nuestro programa. Porque los Y además, 336 son brutos. Son sí, por eso. Llegas al líquido, llegas al líquido que son como 125, lo que te iría a complementar el Estado de 400 para todo. Y la segunda cosa que hacemos es devolverle el IVA por los alimentos y medicamentos a todos los hogares, porque es una forma de aumentar el ingreso para los informales. El problema de Chile es que el 30% de nuestra economía es informal. Entonces, si muy tú te compras un cortito, pan Sebastián. o un paracetamol, te va a llegar un cheque de la tesorería a fin de mes que te devuelve el 19% que gastaste en eso. De esa forma, aumentamos en un 20% los ingresos de aquellos que reciben menos de 400.000 pesos. De Sebastián. todos. De todos. Muy De todos, no formales e solo los informales. que reciben menos de 400.000 Todos, pesos. todos, de Sebastián, todos. es que claro, a eso quería ir yo. Está muy bien que los candidatos se preocupen del sueldo mínimo, es un tema que hay que ver, Sí. esa gente gana muy poco dinero y es una situación compleja y los malos sueldos en Chile son los padres o las madres de muchos problemas, entre ellos las pensiones. Pero a mí lo que me preocupa también es esa amplia masa de trabajadores entre el sueldo mínimo y las 450, 500 lucas. O sea, ahí está la mayoría de los trabajadores en Chile. O sea, la mitad de los trabajadores contratados gana de 400 lucas para abajo. Y ahí, ¿qué se puede hacer en ese aspecto para mejorar los sueldos? Fortalecer los sindicatos, la ley de subcontratación, ¿por dónde su candidatura podría meterle mano a eso? Porque ahí está buena parte de Sí, Chile. tal cual. 3 cosas. Yo tengo una obsesión desde que soy ministro, pero desde que trabajaba como voluntario con familias en situación de riesgo. Lo que falta en Chile es aumentar los ingresos finales de los hogares. Se inventó en su minuto el ingreso ético familiar, pero es marginal, le llega a muy pocos hogares. Entonces, toda nuestra propuesta de gobierno se basa en aumentar directamente la plata que le llega al bolsillo a esos hogares. De 3 fórmulas. Una la discutimos, el ingreso mínimo garantizado, que es para esos saldos. El segundo, la evolución del IVA, que no es solo para los menos de 400.000 pesos, es para el 50% de los hogares en Chile, que es más alto que eso. O sea, a todos les va a llegar la evolución del IVA, eso es harta plata mensualmente, se está calculando que son como 140 lucas trimestrales que les van a llegar por hogar en el mediano plazo, dependiendo de lo que gaste cada hogar. Y la tercera, que es la más olvidada de todas, es que la gran mayoría de esos hogares, el 70% de esos hogares son hogares monoparentales, en que hay una mujer que cría sola a los hijos y no recibe complemento de ingresos por la pensión de alimentos. En Chile esto es una tragedia olvidada. Solo el 16% de las mujeres se le paga la pensión de alimentos. Y yo propongo algo que no se había discutido en Chile, que es la pensión de alimentos garantizada. Es decir, que a ese hogar en que una mujer se le debe una pensión de alimentos con una sentencia judicial, el Estado, igual como paga la pensión para el adulto mayor, le paga la pensión permanentemente y no le pone a la mujer el problema de andar persiguiendo
al gallo que Y desapareció. después el Estado persigue Eso, el ¿quién Y no es que la saque pelada. ¿Quién El Estado, persigue a no, el Patito Estado, Corazón? esto es muy de abogado, lo que pasa es que el Estado lo que hace es subroga las acciones, pesca la demanda y persigue, pero el Estado tiene mucho ¿No se la más va a llevar poder. pelada entonces? No, para nada, al revés. Y en cualquier parte del mundo, o sea, ponte tú hasta Birmingham, Alabama, podría ir el Estado. Exactamente, si no, pero sí, obvio. Oye, ojo, hasta Alabama, el Estado tiene otras facultades que no tiene una mujer. Si al final, obvio, lo viví personalmente, lo que te pasa es que la mujer dice, ¿cómo pago un abogado? ¿Cómo persigo la deuda? Claro, ¿Cómo sé qué bienes tiene? Tengo que ser inspectora privada para entender. Hay que ir a Sí, pues, Al revés. Sebastián, Y eso hace algo bien importante para esos nos va el hogares. tiempo. Como la mitad de los hogares, o sea, pero el 70% de los hogares son monoparentales, tú le duplicas el ingreso simplemente con garantizarle la pensión. Esto es caro. Es muy caro. Cuesta casi 2.000 millones el pues, programa, claro. pero no me importa, porque lo que haces con estas 3 transferencias al bolsillo es que le dices a esas familias, las bajo 600 lucas, le dices a todas que van a tener Sebastián, complemento de ingresos por el IVA, por el pago de la pensión de alimentos y por el ingreso ya. mínimo garantizado. No se va a ir sin la pregunta del juego del calamar. Hay 2 preguntas del juego del Hay 2 calamar. preguntas, pero hay una que es como el juego Ya. final. Bueno. Para muchos es prácticamente imposible que usted no haya conocido los aportes a su campaña en el año 2009. Independiente de que la política chilena tuvo una manera de financiarse que luego conocimos que estaba al margen de la ley y que la democracia cristiana pudo haber participado también de ese mecanismo, aunque el Caco de la Torre lo niegue. Pero es muy difícil que... Yo he reporteado, conversado con varios candidatos de todas las tiendas políticas e insisten en que uno siempre sabe de dónde viene la plata. Entonces, ¿usted va a insistir en que no sabía que las pesqueras habían puesto plata ahí? José Antonio, me encantaría haber sabido. No tengo ni un complejo en eso. Pero no sabía. Llegué 3 meses antes a ser candidato a un lugar donde no tenía ni una posibilidad y los partidos en esa época, no había sido candidato antes, tenían mecanismos de financiamiento que uno desconocía. Entonces quiero ser súper transparente. De hecho, me siento culpable por no haber sabido. Pero no sabía. Si lo supiera, lo habría contado. Creo y tengo plena fe, y aquí por Cristóbal Acevedo. ¿Por qué Cristóbal Acevedo da una boleta de un servicio que no prestó? No, lo que pasa es que, ojo, que él ha dicho que se va a querellar y que ese servicio lo prestó, pero dejemos... Ah, ok. Obvio, y lo prestó, y además para ser bien justo. Y hablé con él y me dijo, además, hay un informe que entregué. O sea, cuidado que esta investigación, y tú lo dijiste cuando le preguntaba a la senadora, es un eslabón cortado. Es solo lo que le entregaron a un periodista con las puntas cortadas. Aquí yo lo he dicho abiertamente, hay un caso de corrupción gigante en la JUNAEP, que están involucrados muchos demonios cristianos y que Cristóbal Acevedo fue el que los persiguió. Entonces déjame por lo menos saber que sé la mitad de la historia. Cuando sepa la historia completa, y Cristóbal ha dicho que lo va a defender, contémosla completa. Pero sí creo que debía haber sabido, si tampoco tengo complejo en eso. Obviamente, era la primera vez que era candidato, uno no entendía, había una ley que tenía aportes reservados. Ojo Sí, con claro. eso. Y Pero por lo usted tanto, sabe uno no que debía haber sabido. La democracia cristiana, perdone, antes de irnos, porque nos tenemos que ir, y que la democracia cristiana, como los otros partidos políticos, recibieron plata y... Obvio, no se y lo salvan. que yo he dicho, si esto fuera un caso extraordinario, es que ¿por qué no abren todas las cuentas de todos los candidatos del 2009 si esto fuera tan extraordinario? Fui yo el que debió haber sabido. Que eso es lo que me pasa al final, Paulina, que es, en ese tiempo, mira lo que pasó con Sokimich, mira lo que ha pasado con otras empresas. Esto pasó hace 12 años. Hace 12 años atrás. Ojo con esto, yo no fui electo. Después trabajé 10 años en el sector privado fuera del sistema político, orgulloso como lo hemos contado, y aparece hoy día, y tú me preguntas, ¿debiste haber sabido? Pucha, la verdad, sí, Lo pero no tenemos sabía. que despedir, ¿Qué voy a hacer? pero pucha, yo me quedé con una pregunta. Contéstamela, ¿sí o no? Sí. ¿La acusación constitucional en contra del presidente Piñera tiene mérito para usted, sí o no? Yo creo que nunca en una democracia es bueno que la primera alternativa sea tratar de destituir a un presidente. A este, a Michelle Bachelet, a quien sea, y creo que lo estamos haciendo al revés. En vez de dejar que la Fiscalía investigue, que se dicte una comisión investigadora, estamos persiguiendo un objetivo político que puede generar una inestabilidad en el país que puede ser más grave que la investigación en curso. Deberíamos hacerlo si fuéramos responsables de esta clase política, Ya, no en el medio de el una juego elección, ha y no terminado. destituyendo. El juego ha terminado. lo de la marihuana. Sebastián Sichel Ah, no le sobrevivió. preguntaste, ¿se fumaba marihuana? ¿Ha fumado marihuana? No he fumado, pero porque fui criado en una familia con adicción, entonces le tengo trauma, pero no tengo ni un rollo con los que fuman. Pero a mí no fumo. Yo no A reconocería. veces para entrevistar político uno de... No, No, mejor no. ahora si me Ya, invita. mejor no. Ya, nos vamos Sebastián, con la muchas talla. gracias. Gracias por su tiempo. Muchas Que gracias. vaya muy bien. Gracias por la Gracias. conversación.